Buenos días a todos, a todas, a todes. Este es el primero de un ciclo de diálogos que hemos organizado del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES, que les denominamos de la evidencia a la incidencia, un poco porque el objetivo principal es conversar sobre temas de conflicto y cohesión social, pero queremos salir un poco, ¿cierto?, de la evidencia de la academia, sino que ese sea el punto de partida, y luego conversar también con los actores claves, con gente que está ahí en terreno, ¿cierto? Y obviamente el objetivo principal de estos encuentros va a ser escucharnos, intercambiar ideas, ¿cierto? Y ojalá buscando la mayor el mayor respeto, ¿cierto?, en la pluralidad de posiciones, de experiencias, ¿cierto?, y tratando de buscar la horizontalidad también, ¿cierto?, en este diálogo. Eh, y bueno, primero quiero comentarles que, como les decía, esto es un ciclo, ¿cierto?, este es el primero de ellos, y les comento que mañana en este mismo horario vamos a tener otro conversatorio, justo cuando se cumple un año también de la frase esta de cabros, esto lo prendió. Vamos a conversar con jóvenes, con estudiantes, ¿cierto?, en un tema que le pusimos del torniquete al estallido, ¿cierto?, y es conversar sobre el rol que tuvieron los jóvenes y que tienen los jóvenes respecto a la participación ciudadana. Muchos de ellos quienes hoy día para el 25 de octubre no pueden votar porque son menores de edad. Entonces vamos a tener una conclusión importante sobre el tema de la participación ciudadana de la juventud en nuestro país. Pero el tema del día de hoy es algo un poco distinto, aunque también tiene alguna relación, ¿cierto?, con el tema del movimiento social, que es protestas, represión policial y legitimación de la violencia. Eh, bueno, para iniciar y comentarles así como muy brevemente, porque finalmente este espacio lo va a liderar Mónica Gerber y Alejandra Luneque. Mónica la voy a presentar, ella es investigadora asociada del COES, también es profesora asociada de la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales, y además es directora del Magíster en Psicología Social de la misma facultad. Ella, dentro de varios temas, se ha especializado también en temas sobre violencia, legitimación de la violencia. Y Alejandra Luneque es investigadora adjunta de COES, es profesora asistente del Departamento de Sociología de la Universidad Alberto Hurtado, también es investigadora de CEDEUS y del Núcleo Milenio de Autoridad y Asimetrías de Poder. Y bueno, Alejandra se ha especializado en temas del estudio de la violencia, eh, políticas públicas de seguridad en niveles territoriales, entre otros. Bueno, antes de darle las palabras a ella, solo quiero compartir un documento que fue preparado por la Unidad de Políticas Públicas de COES, que es la unidad ESI, la Unidad de Evidencia, Conexión e Incidencia, junto a un proyecto que hay de escucha activa sobre cómo dialogar y escucharnos activamente. Y bueno, simplemente se lo quiero dejar un minuto ahí para que lo puedan revisar, ¿cierto? Esencialmente porque lo que buscamos hoy es que el diálogo se pueda dar en este y los otros conversatorios con el mayor respeto posible, pero que podamos efectivamente lograr una horizontalidad, atreverse. Esto, generalmente el centro tiene un nexo o una conexión mucho más con el mundo académico, y queremos que esto sea un poquito más, que sea un poco distinto. Y bueno, eso. Se los dejo ahí como estos pasos, ¿cierto? Estos 7 pasos de ordenar las ideas, ¿cierto? Para un diálogo exitoso, asegurarse de estar informado, que es fundamental, ¿cierto? Evitar, ¿cierto?, estas noticias falsas, expresar el punto de vista de forma respetuosa, escuchar y ser receptivo, que simplemente no sea hacia abajo y transmitir mis ideas y yo simplemente creer que estoy conversando cuando no lo estoy haciendo, simplemente estoy diciendo, dando mi postura, sin escuchar la del otro. Creemos que es fundamental eso, identificar eso con las similitudes y diferencias con las otras personas de una manera tolerante, ¿cierto?, y respetuosa mientras se pueda, ¿cierto? Eso esencialmente, y ahora ya dejo el espacio completo a Mónica y a Alejandra. Gracias, Macarena. Les queremos también dar las gracias a todos por estar conectados en esta conversación.
y les quiero dar las gracias especialmente a Lucía Damert, que nos acompaña hoy día, y a Matías Vallejos, que también está con nosotros. Lamentablemente Salvador Millaleo, que nos iba a acompañar, tuvo un inconveniente, se tuvo que bajar, pero les quiero contar un poco cómo lo vamos a hacer esta conversación, siguiendo también los pasos que acabamos de revisar. Eh, Lucía es bueno, Lucía como que se presenta por sí sola, porque es una antigua colega, reconocida experta, directora de espacio público, académica de la Universidad de Santiago, lleva estudiando temas de seguridad, policía, sociedad, desde que yo la conozco, eso es como el año 98, ¿no? 99, Lucía. Y bueno, y una voz muy reconocida en el campo de lo público en estos minutos. Entonces te agradecemos mucho, Lucía, compartir este espacio, que va a ser breve, contigo y tus perspectivas, y poder dialogar en este formato circular, horizontal, que es un poco distinto a las clásicas charlas o exposiciones que hemos estado acostumbrados a ver durante todo este tiempo pandemiado. Y también agradecer mucho a Matías, quien también ha aceptado nuestra invitación. Matías es el director ejecutivo de Los Ojos de Chile. Los Ojos de Chile es una fundación. Bueno, después voy a dejar a Matías para que se presente más también y que podamos conocer el trabajo que ellos están haciendo. Yo sé que la fundación está trabajando, asistiendo a víctimas y ayudando a todo lo que fueron víctimas de la violencia policial desde el 18/10 del año pasado, y quiero que él mismo nos cuente cuando empezamos a conversar sobre la red. Yo sé también que ustedes tienen una red de trabajo de organizaciones de la sociedad civil que ha emergido también en este contexto, que están articulados y que están también pidiendo un espacio de incidencia también en todo lo que es el proceso de reforma policial. Entonces, bueno, luego te voy a dar la palabra a Matías, y les quiero contar que básicamente nosotros hemos elaborado 3 ejes de preguntas que antes de vamos a ir planteándolos a los 2 principales como invitados, y después vamos a ir dando la palabra, después vamos a pasar al segundo tema y después al tercer tema. Pero para motivar esa conversación, básicamente también con Mónica preparamos una pequeña lámina que tiene que ver con datos de investigación COES que pueden alimentar el debate. Entonces, Mónica. Ya, gracias Alejandra. Sí, para comenzar, bueno, y agradecer también aquí el apoyo de Luciano Sáez, que nos ayudó a juntar datos de distintas fuentes. Solo como para pensar en los temas que queremos trabajar hoy día, la idea es discutir desde, bueno, protesta, pero con un foco muy claro en violencia policial, en la pregunta siempre abierta sobre la reforma policial que hacemos con esta situación, y policía, ciudadanía y democracia, que básicamente es la pregunta por cómo generar una nueva forma de vinculación entre la ciudadanía y, bueno, y carabineros, o una nueva institución, ¿no es cierto?, que permita contar con una policía y un funcionamiento democrático en el contexto de la democracia, ¿no es cierto? Entonces, solo para iniciar esta discusión, estos son datos, bueno, para empezar solo, creo que esto es algo que todos tenemos sumamente claro, ¿no es cierto? Estos son datos del Observatorio de Conflictos de COES, básicamente simplemente para mostrar cómo las acciones contenciosas efectivamente el año 2019 se disparan, de un Chile que siempre fue analizado y, entre comillas, valorado como muy tranquilo, a pesar de tener altas desigualdades y altos problemas importantes, ¿no es cierto? El año 2019 se disparan las movilizaciones, eso yo creo que ya todos lo sabemos. También, bueno, supongo que todos recordamos esos días de octubre y estar muy atentos a cómo las detenciones se dispararon. Estos son datos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que muestra cómo en octubre y en noviembre especialmente el número de detenciones durante el estallido social llegaron a niveles muy, muy elevados, y volviendo a retomar algo en marzo, y bueno, tendremos que ver ahora cómo se viene nuestro estallido social 2.0 en octubre del 2020.
También datos de cartografías de la represión y desclasificación popular. Hay un micrófono por ahí prendido. Que muestran cifras que también son muy preocupantes con respecto a las detenciones de menores de edad, ¿no es cierto? Esto entre octubre, el 18 de octubre y el 18 de diciembre, hubo cerca de 4.000 detenciones a menores, en realidad 18 y menos, no, disculpen, en realidad son hasta 17 años, son menores de edad, así como a muchos jóvenes de entre 19 y 25 años. Ahí se concentró el gran número de las detenciones. Según datos del Ministerio del Interior, y estos son datos que fueron presentados ante la Comisión de Derechos Humanos, observamos también... Les pido, hay un micrófono prendido, les pido por favor si pueden silenciar. Gracias. También datos desde el Ministerio del Interior, recopilaciones de lesionados, ¿no es cierto? Y lesionadas, sabemos que, bueno, hay distintas cifras, desde el INDH, más de 3.000 personas, desde datos del MinSal, personas lesionadas superan las 11.000, 347 personas con lesiones oculares, 5 personas con pérdida de visión irreversible, y 7 personas que fallecieron presuntamente por agentes del Estado. Bueno, todo esto está aún en investigación. También es relevante mencionar, entre octubre del 2019 y marzo del 2020, estos son las acciones judiciales emprendidas por el INDH, y llama la atención aquí, bueno, más de 1.100 acciones legales vinculadas a torturas y otros tratos crueles, 270 torturas con violencia sexual, 87 uso de violencia innecesaria y homicidios frustrados. Y llama la atención aquí, también vinculado al informe de Amnistía Internacional, básicamente el uso de una violencia que cabe cuestionarse si es solamente en el contexto del control social o ya traspasando el límite hacia una forma de castigo o de ajusticiamiento en el contexto de esta violencia innecesaria o de las torturas que ocurren ya fuera de lo que es la misma situación de la protesta. De hecho, bueno, me salté aquí en realidad, voy a hacer un salto, disculpen el desorden, pero tengo acá algunas de las referencias del informe de Amnistía Internacional que justamente apela a estos puntos, indicando tanto los comandantes de nivel estratégico como los de nivel operativo dentro de la institución fallaron notablemente para asegurar una supervisión efectiva de las unidades bajo su control. Aquí el llamado es a una responsabilidad de los altos mandos en Carabineros. Infligieron dolores y sufrimientos graves a la población manifestante con la intención de castigarla, dispersarla y con ello desarticular las manifestaciones, ¿no es cierto? Entonces acá se hace justamente referencia a el uso de la violencia más allá del control del orden social en las protestas, sino ya con un fin de castigo y de desincentivar las manifestaciones. Y por último, los protocolos fueron deficientes desde su concepción y los mandos estratégicos relevantes no los modificaron de manera sustantiva hasta más de un mes después del inicio de las protestas. Ya, entonces aquí este llamado de Amnistía Internacional, que también fue, bueno, respondido de manera dura por parte de Carabineros, pero que hace un llamado a una responsabilidad a nivel de los altos mandos y de un uso de la violencia que, digamos, no logró ser contenida desde la supervisión de los altos mandos. Y para pensar ahora un poco sobre, bueno, qué pasa con la ciudadanía en este sentido, son llamativos los datos de COES que, si bien acá trabajamos a nivel de actitudes, no a nivel de los hechos, ¿no es cierto?, sino de cómo las personas perciben y evalúan la situación del uso de la fuerza. Estos son datos longitudinales, por lo tanto son las mismas personas que contestan en el tiempo, y llama la atención ante la pregunta de si se justifica que Carabineros use la fuerza para reprimir una manifestación pacífica, que el 2016 65% decía que nunca se justificaba, y este valor aumentó de una manera sumamente importante a casi el 79% el año 2019.
Claramente esto se mezclan muchos fenómenos acá. Uno podría pensar tanto en el ámbito de que esto sugiere una mayor crítica a Carabineros, pero también probablemente, teniendo también una visión un poco más abierta a qué es lo que pasa cuando una persona contesta un ítem de una encuesta, probablemente el año 2016, cuando las personas pensaban en el uso de la fuerza para reprimir una manifestación pacífica, no tenían imágenes de ojos de daños oculares y de lo que se vivió el 2019, ¿no es cierto? Entonces ahí también la crítica a la violencia policial y la menor tolerancia, ¿no es cierto? Y de hecho esto también se vive junto con una mayor tolerancia a la violencia de manifestantes. Por ejemplo, en este ítem sobre estudiantes tiren piedras a Carabineros en marcha por la educación, aquí disminuyó el porcentaje de personas que dice que nunca se justifica, ¿sí? Entonces también está esta visión más de puede haber situaciones donde sea necesario radicalizar la manifestación para lograr ciertos cambios. Y por último, según datos de la encuesta CEP, realmente la confianza en Carabineros el año 2019 vivió una baja que venía ya hace hartos años en retirada de Carabineros que en su momento fueron altamente valorados y aceptados por la ciudadanía, hasta que el año 2019 solamente un 17% de las personas identifica tener mucha o bastante confianza en Carabineros. Entonces, esto como un marco de algunos datos para iniciar la conversación, pero ahora cedo la palabra a Alejandra para que pensemos en qué preguntas y cómo seguir desde acá con el tema. Gracias, Mónica. Como les comentaba al principio, nosotros elaboramos 3 preguntas rectoras para guiar una conversación entre todos, y también con la experiencia y conocimiento y perspectivas que nos van a entregar Lucía Damert y Matías Vallejos. Entonces, para partir, la primera, y a la luz de estos datos, nosotros queríamos preguntarle y poner sobre la mesa, básicamente, sobre las continuidades o no continuidades que uno puede observar en la violencia policial, desde lo que ustedes han estudiado, analizado, también en los casos que en el caso de la Fundación Ojos de Chile ha desarrollado, qué es lo que han podido observar respecto a si esta violencia policial que se nos vino a la Plaza Dignidad, que se vino al centro de Santiago, que se tomó los torniquetes, y luego todo el proceso que hemos vivido, de alguna forma pudo haber tenido o no, ¿cómo lo ven ustedes?, algún vínculo, alguna continuidad con violencia ejercida por la policía en otros tiempos históricos, o en contextos también territoriales, o con grupos específicos. ¿Hay alguna continuidad entre esto que podríamos catalogar entre violencia masiva en el marco del orden público y a otras violencias más selectivas? Como tema de discusión, paso la palabra a Lucía Damert y luego a Matías. Gracias, Ale, Mónica, por la invitación. Ciertamente estamos en esto hace pues muchísimos años, así que siempre es bueno ver una reunión como esta tan llena de gente joven, sobre todo porque por años uno ha tratado de instalar este tema, y este era un tema muy poco sexy, no solamente los temas de política pública, sino también los temas de investigación, justamente por la cerrazón. Ale, yo lo que creo es que nosotros tuvimos la idea, el sueño, la utopía de que teníamos una policía democrática, y que esa idea se consolidó muchísimo en el mundo político, así como se decía que Chile era, digamos, un país casi desarrollado, casi, bueno, miembro feliz de la OSD, etcétera. También se decía y se argumentaba, Miguel, si puedes bajar tu volumen, porque, gracias. Se argumentaba que teníamos una policía que era pues de nivel mundial, y al ser de nivel mundial eso repercutía directamente en el tema principal, que era una policía democrática, una policía, digamos, que cumplía con el rol
de una policía general, ¿cierto? Dejando de lado, y cuando uno mira los datos, y esto yo creo que es bien importante, cuando uno mira los datos de confianza en la policía, los datos son indesmentibles. La gente que confía en su policía, más allá de algunos grupos cuyos niveles de hasta el 2015, donde empieza a haber ahí un deterioro, a pesar de que Paz Ciudadana tiene un dato 2012, ya donde se nota que hay una relación más difícil sobre todo entre la expectativa del trabajo policial y el resultado del trabajo policial. En general, la ciudadanía tiene una mirada positiva del trabajo policial. Ahí está todo el capítulo que yo no voy a entrar de Michelle Bonner et al. Sobre la estrategia de relaciones públicas de Carabineros y su relación carnal con los medios de comunicación, que creo que no lo podemos dejar de lado, porque como la gente no tiene una relación con Carabineros masivamente, lo que sabe de Carabineros es lo que ve en la tele, que los niños nacen en las patrullas, que salvan a la gente en situaciones de demostración, ¿cierto? Yo estoy segura que toda la parafernalia después del terremoto, donde Carabineros salvó a la gente de los edificios que se estaban cayendo, tiene que haber tenido un impacto. Dicho eso, es innegable que desde el regreso de la democracia hasta ahora ellos han construido un enemigo externo. No solamente porque quieran construirlo, sino porque las policías militarizadas tienen que hacerlo. El objetivo principal de una organización de tipo militar es tener un enemigo a quien combatir. El enemigo a quien uno combate es aquel que uno permite decir yo voy a dar mi vida por. Efectivamente, en las instituciones civiles, por ejemplo, es muy raro que alguien diga yo voy a dar mi vida por la justicia, o yo voy a dar mi vida por el peritaje. Es raro, puede suceder, pero en general son las instituciones militares donde dicen yo daré mi vida por la soberanía nacional, y trasladado a la policía yo voy a dar mi vida por la seguridad de la gente. Eso permite que uno justifique la violencia. Entonces hay una justificación de la violencia, por ejemplo, contra los márgenes urbanos, y ahí Alejandra, bueno, tiene mucha literatura sobre eso. Si bien hay poco y más etnográfico, es claro que en los márgenes urbanos la acción policial violenta cambió muy poco desde el paso de la dictadura hasta ahora. O sea, cambió porque tiene un aparato de lo que llaman mecanismos de relación con la ciudadanía, pero el resto... Entonces ahí tenemos un primer sector. Creo que un segundo sector que es innegable son los estudiantes secundarios. Estudiantes secundarios que ya en la lucha contra la dictadura fueron digamos, víctimas del uso y abuso de la brutalidad policial, pero que en la democracia también. Muchos de esos estudiantes secundarios que en los 2000 estaban en la lucha contra la policía, pasan a ser universitarios o jóvenes trabajadores y ahora están de nuevo en la lucha contra la policía. Ya conocen la relación de violencia policial, que yo creo que eso es súper importante para empezar a mirar el tema del estallido y las lógicas de respuesta. Y por supuesto, y una pena que no esté Salvador acá, lo que se ha hecho en la Araucanía, ¿no? Que es cierto que este es un país tan centralista que uno no lo ha querido ver, pero es cuestión de leer los informes del INDH, entre muchas otras cosas, para darse cuenta que ya esos perdigones se venían usando, ya hay gente que ha sido, y Mónica ahí también tiene un montón de cosas escritas, hay gente que ha sido, digamos, víctima de violencia policial. Esta construcción del enemigo externo, digamos, donde el mundo político ayuda porque lo criminaliza. No olvidemos a Hinspeter diciendo que en el sur de Chile hay un terrorismo criollo, ¿cierto? No olvidemos que entonces la política transversalmente ayuda porque criminaliza a estos grupos. Cuando Jorge Correa Sutil en el gobierno del presidente Lagos se pone el casco antibalas y va a la primer barrio, entre comillas, en ese momento no sé si se llamaba barrio seguro, barrio prioritario, no sé, estos típicos eufemismos que usamos para los barrios donde hay narcotráfico, va para allá. Lo que hace es decir, bueno, acá hay una bola de criminales y lo que voy a hacer es blindar los focos. Ergo, obviamente que está bien que la policía entre a patadas y rompa las casas, porque lo que se genera ahí es la imagen del cuerpo criminal. Entonces me parece, Ale, que esa es un poco la historia. Lamentablemente el derrotero
Y como tú bien dices, y con eso termino, evidentemente, cuando todo se traslada al centro de Santiago, pero tal vez aún más importante, cuando los que salen a luchar contra la policía no son los 400 jóvenes del Instituto Nacional o los 1000 jóvenes de los sectores populares, sino que ya son cientos de miles, sobre todo de gente que nunca había tenido una vinculación directa con la policía. Es ahí donde se dan cuenta que en realidad el agua trae químicos, en realidad el uso de las lacrimógenas no es como muestra la tele, sino que es indiscriminado, y finalmente indesmentible el uso de las perdigones, balines, etc. Y eso yo creo que hace piel en la ciudadanía, y esa es la encrucijada donde estamos hoy, donde la ciudadanía dice, bueno, en realidad es el costo que hay que pagar, y nos vamos hacia una policía política, básicamente, o la ciudadanía dice, no, esto es intolerable y tenemos que entrar a un proceso de reforma. Digo, la ciudadanía y la política, ¿no? Eso. Gracias, Lucía. Matías. Hola, buenos días. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. De verdad es un privilegio poder compartir esta conversación con Lucía, Alejandra, Mónica. Les agradezco a nombre de los Ojos de Chile muchísimo la invitación. Para abordar la pregunta con respecto a las continuidades y discontinuidades. Matías, sí, que antes de la pregunta, muy breve, nos cuentes un poco de lo que hacen ustedes. Sí, por supuesto. Bueno, nosotros somos una fundación sin fines de lucro que iniciamos a los pocos días, empezamos a desarrollar este esfuerzo a los pocos días del año pasado, iniciado el estallido social. Iniciamos como una campaña de ayuda que buscaba recolectar y entregar ayuda financiera a las víctimas de trauma ocular y sus familias para que pudieran costear sus gastos médicos y también en muchos casos lamentablemente judiciales. Pero dada la magnitud del fenómeno, decidimos que todos los esfuerzos en materia de recolección y entrega eran insuficientes y buscamos complejizar nuestras operaciones y hoy día estamos constituidos como una fundación sin fines de lucro que busca a través de 2 líneas de acción, primero una asistencial, recopilar la mayor cantidad de ayuda en red con otras organizaciones para ir en asistencia no solo de las víctimas en particular, sino que también de sus familias, porque nosotros y nosotras consideramos que aunque las lesiones sufridas por agentes del Estado pueden vivirse de forma individual, sus repercusiones son sociales y comunitarias, y las vive por lo menos un núcleo familiar. Es entonces ahí donde nosotros entregamos en red también con otras organizaciones asistencia psicológica, gestiones también médicas, segundas opiniones oftalmológicas, por ejemplo. También entregamos guía y asesoramiento sociojurídico junto con otras organizaciones en derivación. Y por otro lado, buscamos en términos políticos y también mediáticos, buscar por sobre todo en estos momentos garantías de no repetición, para que la primera pandemia que sufrimos en Chile de traumas oculares durante el año pasado no vuelva a repetirse. Y así también acompañar e impulsar un ciclo de reparación para no solamente las víctimas de trauma ocular y sus familias, sino que también para todas las violaciones de derechos humanos en Chile. Súper. Matías, y respecto a la pregunta en general, ¿cómo, desde tu perspectiva y de la experiencia que ustedes han tenido? Bueno, nosotros lamentablemente con respecto, por ejemplo, al trauma ocular en particular, lamentablemente no es un fenómeno nuevo, solamente la magnitud del fenómeno es el que ha desbordado, digamos, todas las expectativas. Lamentablemente Chile en poco más de 6 meses, 7 meses, rompió un récord mundial en términos de traumas oculares, en términos de contención del orden público. Hay un estudio que recopilaba por 27 años en algunas de las zonas más conflictivas del mundo los resultados de trauma ocular por violencia estatal
Estamos hablando de Franja de Gaza, Irlanda del Norte, las fronteras de las Coreas, por ejemplo. Y nosotros, como Chile, solamente en un periodo de 7 meses aproximadamente, lo superamos en 176%. Es decir, que la primera por eso nosotros decimos desde los ojos de Chile que la primera pandemia que apareció en nuestro país fue la de los traumas oculares, ¿no? Y así también lo ha catalogado la Sociedad Oftalmológica de Chile. Y en eso indudablemente vemos continuidades. Ya sabíamos por el 2012, ya veíamos causa y casos de víctimas de trauma ocular por violencia estatal como resultado de las protestas en Aysén. Allí hubo alrededor de 10 casos de trauma ocular que recibieron poca atención mediática y al parecer ninguna atención por parte de Carabineros, que hace pocos días, quienes están siendo investigados por Contraloría denunciaban desconocimiento del informe que ellos mismos habían realizado, por ejemplo, ¿no? Como un informe que daba cuenta de los resultados del uso de esta munición de dispersión con balines. En términos de también continuidades históricas o territoriales, vale la pena destacar el hecho de que la institución de Carabineros es una institución que ha pasado muchísimos años sin ninguna reestructuración y incluso sus protocolos no habían sido revisados hace muchísimos años, ¿no? Allí también se ve un carácter de continuidad desde, digamos, la dictadura en adelante. Es decir, desde la dictadura en adelante no hubo ninguna reestructuración o reformulación de una institución tan fundamental como Carabineros de Chile y que tuvo una particular y lamentable actuación en tiempos de dictadura. Vemos como nuevamente hace pocos días vemos cómo vuelven a caer los cuerpos de ciudadanos al lecho del río Mapocho, cosas que nunca pensamos que íbamos a volver a ver, pero que sí hacen reminiscencia, ¿no? De que estas son conductas que presentan cierta continuidad en el tiempo, lamentablemente. En términos territoriales, ya comentaba, como por ejemplo también lo decía Lucía, se ven continuidades en el actuar en Aysén, en la Araucanía, y ahora que lo vemos en el centro de Santiago, pareciera ser que, digamos, toda la ciudadanía, toda la sociedad se entera al respecto, ¿no? Pero estas cosas lamentablemente no son nuevas. Lamentablemente también Carabineros nos ha acostumbrado desde el año 2017 en adelante en una seguidilla también de lamentables noticias con respecto a falta de control, ¿no? O sea, partimos con el megafraude, caso Catrillanca, caso Huracán, etcétera, etcétera. Y allí también hay una notoria continuidad en términos de una desobservancia civil y un descontrol o una falta de tuición civil sobre el actuar y también sobre el actuar policial, digo, y también sobre el control financiero de Carabineros, por ejemplo. Muy bien, gracias Matías. Yo, respecto a esta palabra de lo que hemos observado en el último tiempo y sus continuidades históricas o continuidades temporales y espaciales, quisiera dejar la palabra a alguien que quisiera aportar, comentar, contar experiencia en este ejercicio de escucharnos. Hola, ¿puedo comentar? Hola Javier. Hola, hola. Por favor, Javier. Respecto del tema, esa pregunta me parece interesante en la investigación que yo he estado haciendo acá en Temuco. Uno podría hablar de 3 tipos de líneas que yo he estado como indagando genealógicamente.
Por un lado, uno puede apreciar que efectivamente existe una genealogía de la escopeta. Hay que diferenciar la munición y la escopeta. De alguna manera uno puede ver que en la Araucanía, durante los últimos 20 años, en muchos conflictos rurales, Carabineros desplegó escopetas. Y de hecho, por ejemplo, el tío de Camilo Catrillanca perdió los ojos por plomo. Y tenemos muchos lesionados afuera de las zonas urbanas por Carabineros por el uso de escopetas. Y curiosamente, hablando con colegas que estuvieron en protestas a fines de los 80 y a mediados de los 90, también hay registros de uso de escopeta en protestas en esa época, que fue algo que se dejó de utilizar, ¿no es cierto? Entonces, pareciera ser que existe una genealogía, una predilección por la escopeta, de alguna manera, en términos de esta historia. Podemos trazar muchos casos durante los últimos 30 años donde Carabineros utilizó escopeta en contextos de control de manifestaciones. Muy bien. Felipe Mayea. Hola, buenos días. Bueno, yo soy sociólogo, soy funcionario público, además trabajo precisamente en un programa de apoyo a víctimas de delito violento, y la intervención de Matías me parece muy relevante a propósito del lugar que tienen las víctimas en la represión policial, y cómo el Estado se hace cargo o no de reparar a las víctimas, ¿cierto? Precisamente y esto discutido en dos niveles, ¿sí? El primer nivel, que tiene que ver con precisamente cómo el Estado legitima ese estatus de la víctima, es decir, quiénes son efectivamente las víctimas de la violencia policial. Recientemente el Ministerio Público en la Comisión de Derechos Humanos señalaba la existencia de 8.575 víctimas, ¿cierto? Este es un dato que proviene precisamente de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público, y la pregunta es: ¿cuántas de esas víctimas han tenido acceso a algún tipo de reparación en los ámbitos que señalaba, por ejemplo, Matías, sobre asistencia psicológica, orientación sociolegal, que es básicamente tener posibilidad de acceso a la justicia, pensando que además el Estado actualmente no tiene una oferta, ¿sí?, que esté dirigida específicamente a víctimas de violencia policial. La oferta del Estado en materia de asistencia a víctimas, no sé, pensemos en la red Sename, está dirigida a niños, niñas y adolescentes, víctimas de delitos graves, los centros de la mujer, violencia intrafamiliar o violencia sexual, las corporaciones de asistencia judicial, violencia común, el programa donde yo trabajo, delitos violentos, pero donde, digamos, los perpetradores son civiles, y el Estado hoy en día no tiene dispositivos, ¿sí?, que permitan abordar este número de víctimas y las necesidades que se derivan de las víctimas. Conversando con profesionales del Instituto Nacional de Derechos Humanos, ellos recientemente, en agosto, por ejemplo, decían que le habían podido dar una vuelta a todas las víctimas que habían ocurrido y que ellas tenían detectadas, identificadas entre octubre y diciembre recién. Y ahí ellos observaban que efectivamente con el tiempo surgían necesidades de reparación de más largo plazo, en la línea de lo que señalaba Matías, ¿cierto? De asistencia no solamente a las víctimas directas, sino también a las víctimas indirectas, familiares, donde emergían situaciones, digamos, de desorientación, no poder retomar la vida con más o menos normalidad. Entonces, la pregunta que me parece interesante para la reflexión en ese sentido y para la conversación es cómo, a partir de la represión policial y estas nuevas dinámicas de legitimación de la violencia, aparecen las víctimas, ¿sí? Y cómo se discute ese estatus, porque también tenemos presente que, por lo menos en la historia reciente de nuestro país, de las víctimas asociadas a la dictadura, con el tiempo también surge una suerte de competencia de este estatus de víctima, ¿sí? ¿Quién tiene la preeminencia y el reconocimiento del Estado para ser objeto también de atención, reparación en el mejor de los casos,
respecto de la afectación sufrida, digamos, por parte de la represión policial en este caso, ¿sí? Entonces, claro, hoy las víctimas más visibles, ¿sí? Por la gravosidad, por la evidencia, por lo elocuente, digamos, del daño, son las víctimas de violencia ocular, ¿sí? De trauma ocular, perdón, pero también hay otras víctimas de violencia sexual, los apremios ilegítimos en las comisarías, entonces la afectación es diversa y hoy en día efectivamente el Estado no tiene, como tampoco la sociedad civil, y en ese sentido felicitar la iniciativa que comentaba Matías, pero no hay dispositivos que atiendan a las demandas y necesidades de justicia de las víctimas derivadas de la violencia policial. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Matías, tú querías complementar el comentario. Sí, brevemente. Muchas gracias, Felipe, por tu comentario. Esto me hace recordar dos cosas. Primero, otro elemento de continuidad. La represión indiscriminada de la movilización social en la lógica del enemigo interno que nombraba también Lucía anteriormente, ha generado y se ha visto explícitamente, o sea, de forma muy descriptiva en las víctimas de trauma ocular, una mortificación a la movilización social. Ese también es un elemento de continuidad desde la dictadura en adelante. ¿Y eso qué quiere decir? Es decir, el castigo a la movilización social es una forma de, mediante el miedo y el terror, apaciguar la movilización o desarticular la movilización social. Ese es un elemento de continuidad. Y lo otro que decía también Felipe, el reconocimiento estatal y el estatus de víctima en Chile es muy escaso. Así también los domicilios o los programas estatales en materia de reparación. Hoy día en Chile solo existe un domicilio, por así llamarlo, en materia de reparación a víctimas de violaciones de los derechos humanos, que es el programa PRICE, que es solo para víctimas de violación a los derechos humanos en dictadura, y la única dimensión que acoge ese programa es la dimensión de salud. Más allá de la efectividad y alcance que pueda tener este programa, este domicilio, indudablemente es insuficiente. Hay todas las víctimas de violación a los derechos humanos desde el año 90 en adelante están en la intemperie y sabemos que existen. No solamente hay la violación a los derechos humanos, lamentablemente no es algo nuevo en Chile. No partió el año pasado, el 18 de octubre del año pasado, ¿no? Ya les comentaba casos de trauma oculares hace casi 10 años atrás, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con casos como José Buenante, un joven adolescente que es un detenido desaparecido en el primer gobierno de Bachelet, por ejemplo, ¿no? Todos esos casos, que no son pocos, que no son aislados, están a la intemperie total. Hoy en día, por ejemplo, las víctimas de trauma ocular, nosotros junto con la Fundación acogemos a estas personas y a sus familias porque entendemos que tienen que pasar por un proceso de reinvención laboral en muchos casos, porque no pueden volver a desempeñar las funciones que desarrollaban antes de su ataque en muchos casos, porque necesitaban visión binocular o precisión en la visión, etcétera. Necesitan nuevas capacidades laborales para reintegrarse al mundo laboral, ¿no? Y esa dimensión de la reparación, lamentablemente, no hay ningún espacio dentro del Estado que lo esté observando, que esté diseñando algo en esa línea. Nosotros también, desde los Ojos de Chile, estamos en total convencimiento de que el ciclo de reparación pasa por el reconocimiento estatal, de buena fe, de que aquí hay víctimas y victimarios, porque no puede estar basado en fallos judiciales que pueden nunca llegar o demorarse por años. En Chile, las causas en materia de derechos humanos en promedio se demoran 9 años. Y no podemos esperar 9 años para que inicie el ciclo de reparación de casi 9.000 denuncias de violencia institucional. Me parece que Víctor estaba también, o ya no.
Si no, Luciano. Sí, hola, buenos días a todos y todas. Yo lo que quería decir era también un poco con vinculando el tema de la violencia y movimientos sociales, como esa idea de concebir como enemigo una organización que tiene una función política dentro del desarrollo del Estado, del desarrollo de la sociedad, de que ayuda incluso a definir el contexto político, es parte es parte de la discusión. Y la policía que nosotros tenemos en Chile concibe ese tipo de organización que es central para la democracia, lo concibe como el enemigo interno del país. Desde ahí viene un contexto grave en la generación de movimientos sociales a lo largo del tiempo, en los últimos 20, 30 años, donde si uno ve en la política, se ha ido distanciando con incluso el accionar de estos movimientos. Entonces, es particularmente interesante ver cómo al final esta violencia que ha sido continua desde un principio de la democracia, también ha ido derivando a lo que estamos viviendo ahora como estallido social. No es el primer estallido social, como decía Matías, en Aysén ocurrió un estallido social. Ahí había la diferencia de la importancia que tenían ciertos movimientos sociales que permitieron poder conducir ese proceso, pero acá ya hemos llegado a un punto de que eso ya no es posible y que es parte o un actor central de eso fue la violencia ejercida en ese momento. O sea, hay que pensar que el 18 de octubre la gente estaba caminando por Plaza Italia. Yo estaba ahí, o sea, hice un registro de campo a través de fotografías y se ve claramente cómo de un momento a otro la gente pasa de preguntarle al carabinero qué estaba sucediendo a atacarlo y viceversa. De un momento a otro están carabineros más como motorizados, mucho más civiles, y de la nada aparece Wope y desaparecieron, y el conflicto se tradujo como vemos que todo derivó. Entonces, es interesante y a la vez grave la función que ha tenido la violencia estatal en la construcción de todo esto. Eso. Muy bien, había otra palabra pedida y luego vamos a pasar a la segunda pregunta. Luciano. Luciano, sí. Hola, buen día. Agradecer a todas y todas por estar aquí presente. En particular, una pregunta que me surge tiene relación con lo que Matías venía comentando respecto primero a la inexistencia de programas especializados de reparación frente a la violencia policial desde 90 en adelante, considerando que las cifras han sido alarmantes y que distintas organizaciones de la sociedad civil encargadas de registrar y documentar información respecto a violencia policial y política en dictadura sobrevivieron con escasos recursos, como sabemos, durante la década de los 90 y 2000, y señalaban alarmantes cifras. Solo por dar un ejemplo, Codepu hasta el año 94 denunciaba 94 muertes a manos de carabineros de manera bastante sospechosa. Amnistía Internacional denunciaba hasta bien entrada la década de los 90 la existencia de tortura, incluso tortura eléctrica en la tercera comisaría de Santiago. Esos temas nos hacen repensar no tan solo la naturaleza, la continuidad de la violencia política, sino también en cómo los estados tramitan, gestionan y crean narrativas respecto a la violencia, colocándola como espacios singulares dentro de una continuidad de trayectoria. Entonces, mi pregunta y comentario más bien va relacionado con el tema de cómo se configuran estas narrativas y cómo toman forma a partir de las comisiones de verdad. Durante la década de los 90 y parte de los 2000, los fantasmas de las comisiones de verdad se situaron mucho en poder registrar todo lo que había sucedido durante la dictadura cívico-militar. Sin embargo, como sabemos, estos procesos fueron lentos, es decir, Chile se demoró cerca de 14 años desde el proceso formal de transición en asumir la tortura como un hecho cotidiano y como un hecho masivo. Paradojal es que antes de eso, de la tortura se hablaba muy poco a nivel estatal. Pero a partir de los sucesos de octubre y de lo que ha ido pasando durante el estallido social, es decir,
cómo la violencia policial, la violencia política, si queremos llamarla de ese modo, se ha ido recrudeciendo, vuelve a aparecer el fantasma de volver a comisionar verdades, es decir, de crear informes estatales que den cuenta de estas narrativas, que busquen simbolizar este momento o ritualizarlo. Entonces, mi pregunta y comentario va relacionado con este punto, es decir, a partir de la experiencia singular que ha tenido la tramitación de los pasados recientes y cómo se gestionan estas narrativas de violencia a través de comisiones de verdad, ¿qué opinión les merece a ustedes la creación de una nueva comisión? Es decir, por ejemplo, ¿y qué advertencias deberíamos nosotros empezar a tener respecto a este tema? Dado que, por ejemplo, apareció dentro de algunas opciones en la Cámara de Diputados crear una comisión bicameral, es decir, una comisión que no necesariamente incluía a la sociedad civil, sino que incluía más bien a senadores, diputados, es decir, como comisiones que existen más bien en otros países. Y además de eso, otras instancias de comisión que nosotros ya hemos visto que se han ido formando o que intentaron formarse desde octubre, pero que no han tenido todavía un resultado hasta hoy. Eso. Gracias, Luciano. Voy a juntar tu pregunta, comentario con la siguiente pregunta que le habíamos hecho a Matías y Lucía, y que voy a englobar, eran tres ejes, voy a englobar los dos últimos en uno solo, quizás tiene que ver con lo mismo, que tiene que ver con la mencionado inicio incipiente de esta unidad coordinadora de reforma policial. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Es esta la salida? ¿Quién debería participar en ese proceso de reforma, reestructuración, de fundación, o sea, modernización? Se han dado muchos conceptos para poder nombrar la necesidad de cambiar la policía que tenemos, y cómo además esta reforma empata o se imbrica y se empalma más bien en el proceso constituyente. O sea, en todo el proceso de conversación social y política que vamos a iniciar como país, ¿cuál debería ser, por un lado, el proceso de esa reforma y cómo esa reforma finalmente se configura en una discusión mayor? Estoy juntando las dos preguntas y quiénes deberían participar, qué debería pasar ahí. Porque esa es la pregunta a Matías y a Lucía. Cualquiera de los dos que quiera partir. Cortito antes, un comentario por el chat pidiendo que, claro, el diálogo se supone que es hasta las 11:15, por lo tanto solicitando que las palabras sean un poco más breves y también se hace una solicitud a un lenguaje menos académico para que todos y todas podamos participar. Eso. Buenísimo, entonces parto yo. La unidad de la reforma, para decirlo breve, es un maquillaje. No va a llegar a ningún lado, y esto quiero vincularlo con lo que se preguntaba previamente. El problema de la impunidad en la violación de los derechos humanos y la impunidad frente a la brutalidad policial tiene que ver con la estructura que hemos creado que se llama maltrato de obra. Ya hay estudios desde el comienzo del 2000, me parece, que muestran que cada vez que uno pone una denuncia en contra de Carabineros, ellos te contradenuncian por maltrato de obra. Entonces, las posibilidades que uno gane un proceso judicial por maltrato de obra son mínimos, porque ya vimos cómo se construye la evidencia. Ayer mismo salió una conversación entre dos carabineros para tratar de justificar que le habían metido un balazo en la cabeza a un muchacho. Si no hubiera sido por la escucha de la fiscalía, seguiríamos pensando que este muchacho, además de origen peruano, estaba tratando de robarle, que es la explicación que dieron. Entonces, creo que una de las cosas que hay que desarmar es esto del maltrato de obra, porque además lo hemos ido aumentando de tal forma que efectivamente a ti te pega el Carabineros, tú vas a poner la denuncia, ellos te contradenuncian con un aparato de abogados financiado por el Estado, y uno queda ahí, es tu palabra frente a la palabra de 50, no sé, carabineros, generales. Entonces ahí hay un problema que tenemos que enfrentar. Yo no sé el tema, la verdad no soy experta en comisiones de la verdad, etcétera, pero creo que en Chile se hicieron muchas cosas en ese sentido y todavía hay niveles de impunidad gigantes, entonces no lo vería como una solución. Y una de las cosas que más me preocupa es no
terminar con respuestas que son fáciles para el checklist, para el listado de supermercado. ¿Ah? Porque es muy fácil para la política decir, ya, formemos una comisión de la verdad con los típicos de siempre, en temas de derechos humanos, más o menos unos DC para que no haya tanta gente izquierda, los ponemos a cargo y chao. Y cuando tú les dices algo, dicen, pero si hay una comisión de la verdad y hemos hecho 3 monumentos perdidos allá en el medio de la nada. Bueno, eso es la unidad de reforma policial. Es una lista de supermercado, es el primer check que hace Víctor Pérez, y dice, no me digan que no hay reforma policial porque tengo una unidad a cargo, donde dicen que hay 5 independientes, pero francamente hay un ex general de Carabineros, hay una persona de Paz Ciudadana que tiene vinculaciones directas con el gobierno, hay otra persona de Paz Ciudadana que fue asesor principal de Hinspeter, hay un ex subsecretario del Interior de Prevención del Delito, que me imagino que va por el PPD, ¿y quién es el quinto? Franz van der Schoeren, que no sé, todavía no entiendo por qué está ahí. Entonces, francamente, es una unidad que, para mi gusto, y gracias a Yoica que pedía como hablar en concreto, para mi gusto no va a hacer nada, pero va a invisibilizar o va a limitar la capacidad de crítica. Y por eso es que yo estoy en contra que exista, y estoy en contra que la gente que está en la oposición a este gobierno sea parte. Porque hoy día, cuando uno dice que no están haciendo nada, te dicen, pero está la reforma, y hay 2 representantes del mundo académico, civil, etc. Sin embargo, es lo que hay, así es la política en Chile, etc. Y creo que... ¿Ale? Ahora sí, Lucía. Ah, perdón. Ya, algo pasó. Y creo que no vamos a avanzar significativamente, lamentablemente. Y por eso es que creo que y para terminar, porque sé que está nada de tiempo, creo que estos son espacios específicos, académicos y no académicos, donde lo que tenemos que hacer también es pasar de la denuncia a la sustentación de los temas con información y evidencia. Porque si no uno termina siendo como, y en Chile, una de las cosas que no hay que olvidar, si bien los datos que presentó Mónica muestran que hay gente que está a favor, digamos, o que reconoce o legitima la violencia contra la policía, todavía en Chile mucha gente cree en la policía. Es verdad que Carabineros ha bajado sus niveles de confianza, pero está 10, 15 veces superior a todos los partidos políticos, a todos los representantes del Congreso. O sea, una comisión bicameral es una burla. Si hay gente que tiene 1 o 2% de reconocimiento ciudadano. Entonces, hay que encontrar, yo creo que yo sé que en nuestro mundo, en el mundo más académico, etcétera, hay una visión bien crítica y sin contemplación a las policías, especialmente Carabineros, pero eso no es una representación de la ciudadanía. En la ciudadanía todavía hay un porcentaje muy alto en sectores populares incluso, donde el reconocimiento de la policía por sus trabajos de protección existe. Entonces, la única posibilidad de reforma efectiva para que el próximo gobierno no tire para atrás es con la policía, nos guste o no. Y en ese sentido hay que estar bien firme con evidencia para mostrar cuáles son los problemas basados en datos, basados en información, porque si no uno termina siendo, entre comillas, un activista y con eso pasa a ser, lo saca a uno de la discusión. Creo que ejercicios como este son muy importantes y ojalá pudiéramos tener, digamos, sistemáticamente presentación de datos. Yo creo que en eso COE sin duda podría ayudar. Matías. Sí, bueno, en la misma línea, con respecto a la reforma de Carabineros, el rol que debiera y que debería jugar la sociedad civil y la academia ahí es fundamental y diverso, principalmente en dos niveles. Primero, la elaboración de contenidos, ¿no? Como decía Lucía, aquí, más allá de las opiniones que pueden tener tanto organizaciones de la sociedad civil como expertos, entre comillas, que están dentro de la unidad coordinadora de la reforma, que al final está construida en base a cuoteos políticos, tiene que ser elaborada con evidencia. Y allí, sobre todo la academia, pero también las organizaciones de la sociedad civil que tienen información de primera fuente, por así llamarlo, es fundamental que puedan ser parte de ese proceso. No solamente por la elaboración de contenido, sino que también porque
la participación de organizaciones de la sociedad civil, no solamente como la mía, por ejemplo, que es una fundación que va en auxilio, sino que también, por ejemplo, aquí hoy día ya existen agrupaciones de víctimas, ¿no? Que también debieran tener un papel importante en el proceso refundacional de la policía. Porque aseguran, en base a su participación, la observancia civil y la observancia pública del proceso y de cómo va llevándose a cabo, cuáles van a ser los ámbitos de reforma, cuáles van a ser las prioridades dentro de un proceso que va a demorar años, ¿no? Y que ya inició a pocos días del estallido, cuando Gonzalo Blumel decide renombrar, por ejemplo, fuerzas especiales como una unidad de control del orden público, por ejemplo, ¿no? Desde ahí en adelante ya existe indicios de un proceso de reforma de Carabineros que parte por ámbitos más administrativos, pero que de todas formas tiene que alcanzar rangos legales, por ejemplo. Acá en Chile no existe hoy en día una ley que regule, permita y sancione el uso de la fuerza, por ejemplo. Todo está en base a protocolos que son las mismas instituciones quienes se las dan, ¿no? Sin observancia civil, sin participación incidente de, por ejemplo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos o la Defensoría de la Niñez. Entonces, son las mismas instituciones quienes se dan sus mismas reglas, por ejemplo, ¿no? Cosa que debiera cambiar en esta crisis. Nosotros como organización adherimos completamente a la conceptualización que hace Lucía con respecto a la triple crisis que presenta Carabineros. Acá hay una crisis de desempeño, una crisis de control y una crisis de legitimidad muy profunda, y que las repercusiones de una crisis en la otra no han estado al alcance y a la vista del mundo político, ¿no? Cuando, por ejemplo, la presidencia habla de modernización de Carabineros, eso se hace cargo de solamente una crisis, que es la crisis de desempeño. Indudablemente Carabineros presenta falencias en su desempeño. Hay sectores territoriales totalmente entregados al narcotráfico, por ejemplo, ¿no? Allí se evidencia una crisis de desempeño. Pero ¿qué pasa con la crisis de control? ¿Y qué pasa, por sobre todo, con la crisis que parece ser más crítica, más terminal, que es la crisis de legitimidad? La participación de la observancia civil y de académicos que generen contenidos en la reforma va a ir a paliar y empezar a revertir la crisis de legitimidad, porque es una institución que en su carácter militar y separado de digamos, su sujeto de protección, que somos la ciudadanía, se ha divorciado. Y en eso nuestra fundación también busca la reconciliación en términos de el desempeño y también la legitimidad de la función policial con la ciudadanía. La función policial indudablemente es algo que es fundamental en cualquier sociedad, y así ha sido a lo largo de toda la historia, ¿no? Y hoy vemos lamentablemente cómo esa función está en entredicho, ¿no? Porque, digámoslo así, y perdonen por tal vez el concepto muy intelectual, el Leviatán no ha sido democratizado por muchísimo tiempo, ¿no? Y eso ha generado distancias y brechas gigantescas con la ciudadanía, brechas que tienen que revertirse. Eso por un lado. Y lo otro, con respecto a la Comisión de Verdad y Justicia, el contraargumento que se usa enseguida cuando se habla de eso es: hoy día estamos en un contexto diferente al de dictadura. Hoy día las institucionalidades en Chile funcionan. Existe un ministerio público independiente, por ejemplo, ¿no? Ese es el contraargumento a cualquier discurso en pro de una Comisión de Verdad y Justicia. Lamentablemente también hemos observado cómo el Ministerio Público ha sido totalmente desbordado en su función de poder hacer seguimiento a las denuncias y formalizarlo en casos, y también en la persecución de las responsabilidades individuales, donde vemos que las casi 9.000 denuncias, menos del 1% de esos se han transformado en casos con formalizaciones, por ejemplo. Entonces, por parte por parte del Poder Judicial tampoco ha habido una dimensionalidad de la crisis, ¿no? Todavía aquí no contamos con grupos de fiscales especializados y de dedicación exclusiva para hacer
seguimiento y formalización de estas casi 9.000 denuncias, ¿no? Hasta el día de hoy todavía seguimos con su abordaje territorial, es decir, si pasó en Pionono, tiene que ser la Fiscalía Centro Norte, por ejemplo, ¿no? Pero si pasa 4 cuadras más al sur, es otra fiscalía, ¿no? Aunque los casos puedan tener continuidad y puedan presentar elementos iguales, se siguen abordando de forma territorial. Entonces, eso es, digamos, a esta altura es ingenuidad con respecto a cómo la institucionalidad de Chile puede hacerse, la institucionalidad actual, cargo de esta desbordante cantidad de denuncias, por ejemplo. Y también, otra cosa, hablamos de Comisión de Verdad y Justicia, pero hoy, a 3 días del primer aniversario del estallido social, es fundamental avanzar en medidas contundentes e inmediatas de garantías de no repetición. Hoy en día todavía se sigue usando el armamento menos letal que generó cientos de lesiones oculares, por ejemplo, que contraviene el principio de distinción entre manifestantes pacíficos y violentos por su carácter de dispersión, ¿no? Si se dispara a más de 30 metros, y aquí el profesor Javier nos ha enseñado muchísimo al respecto, si se dispara a más de 30 metros, no cumple con el principio de distinción entre manifestantes pacíficos y violentos. Y si se dispara a menos de 30 metros, puede generar lesiones letales o gravísimas. Entonces, no existe un contexto en el cual podamos seguir utilizando munición de dispersión para hacer control del orden público y también control de muchedumbres, ¿no? Lamentablemente seguimos disparándole metal a nuestros compatriotas en la contención del orden público a través de carabinas lanza lacrimógenas, que también han sido armamento protagonista en lesiones de trauma ocular. Entonces, hoy en día existe la factibilidad de poder generar una comisión, un registro sistemático que pueda impulsar una comisión de verdad y justicia, pero no existe la voluntad política, porque el contraargumento de que hoy en día las instituciones funcionan, se están haciendo casos, dejemos que las investigaciones avancen, es básicamente apuntar a ganar tiempo y también a la impunidad en muchos de los casos. Muchas gracias. Dejo la palabra Felipe Muñoz. ¿La pidió? Sí. Hola a todos y a todas. Disculpen que mi conexión es muy lenta en estos momentos y no puedo mostrarme a través de cámara. Bueno, me sumo a las palabras que hablan sobre las continuidades de la violencia policial y hablo también como poblador de La Legua. Me llama la atención igual el carácter de la reforma. O sea, yo creo que si la reforma no coincide un carácter de refundacional, será bastante difícil que en realidad cambien las cosas. Y lo digo porque aunque, por ejemplo, Carabinero haga esfuerzo, aunque digan, la otra vez salió que cambiaron los perdigones supuestamente para disminuir las lesiones. Bueno, el 11 de septiembre, una vez que ya habían cambiado los perdigones acá en La Legua, un poblador sufrió nuevamente un día de trauma ocular. Eh, También porque el carácter de refundacional de las policías, porque existe un problema ya que va más allá de lo administrativo o de lo operativo en cuanto a los altos mandos, sino que existe un problema de formación. O sea, no puede ser que un carabinero que recién salió de la escuela, porque el carabinero que botó al adolescente al río tenía 22 años, un carabinero que venía recién saliendo de la escuela, entonces hay un carácter, hay una sensación, yo creo, como de impunidad dentro de la institución, y eso también se transmite hacia la gente. Acá los pobladores, por ejemplo, de La Legua, muchas veces cuando han habido muchos casos de vulneraciones, de abuso, de tortura, de control de identidad arbitrario, muchas veces la gente teme o prefiere no denunciar porque dicen que en realidad no van a sacar nada, porque saben a quiénes se están enfrentando, que es una institución que se ha caracterizado por ser impune. Entonces yo creo que si esta reforma que se está, o sea, la idea de reforma que se quiere hacer no tiene un carácter de refundacional, vamos a seguir viendo cómo se van a multiplicar nuevamente los casos de violencia y abuso. Como decían también algunas palabras, eh, la violencia policial no solamente estuvo en el 18 de octubre, sino que, por ejemplo, acá en La Legua viene de hace bastante años, viene desde que inició la intervención policial e incluso desde mucho antes.
Gracias, Felipe. ¿Alguien más ha pedido la ¿Ale? palabra? Sí, ¿Puedo decir dos cosas antes de tener que irme, sí, obvio. lamentablemente? Es muy importante esto que acaban de mencionar del tema de la refundación. Por dos cosas. Uno, porque estratégicamente es peligroso. En aquellos países, por ejemplo en Estados Unidos, en los lugares donde se habló de refundar la institución y de sacarle el dinero, son los lugares donde más creció el apoyo para Trump. Y son los lugares donde a los 3, 4, 5 días, los que hablaban de refundar, etcétera, se han retrotraído porque perdieron base electoral muy sólida. Porque efectivamente la gente quiere policía o quiere alguien que regule la vida. Y eso en Chile yo no lo he testeado empíricamente, pero los datos me llevan a pensar que en Chile a mucha gente le debe dar pavor pensar que se va a quedar sin policía. Por eso es que Daniel Jadwe ya empieza a decir que hay que tener cuidado con refundar, porque se dan cuenta que es un... Entonces, lo que creo, y esto es una discusión de mucho más largo que estos 2 minutos, pero lo que creo es que tácticamente los que estamos metidos en este tema y los que verdaderamente queremos la reforma policial profunda, que incluya todo lo que se ha dicho previamente, necesitamos buscar un camino para instalar la reforma, avanzar, que estén las organizaciones de la sociedad civil, víctimas, etcétera, en el proceso, y que no sea visto como una amenaza, 1, a la institución, 2, a la ciudadanía temerosa, 3, a la política. Porque si lo que nos instalamos es en la trinchera de que queremos una policía nueva, 100% nueva, lo que nos va a pasar es que nos vamos a quedar solos y no va a cambiar nada, eso es lo peor. Entonces creo que esa es una discusión bien, bien puntual, pero que tenemos que empezar a reflexionarla para ver cómo dentro de la reforma estructural uno puede meter todos los temas que se han planteado. Eso nomás. Gracias. Matías. Sí, gracias. Disculpa, pero estaba Yoika antes. Sí, Yoika, por favor. Hola, bueno, ya dije que era de Conce. Yo quería igual un poco quizás ver otra arista de esta reforma. A mí me parece que solo reformar Carabineros no es suficiente. A nosotras, yo trabajo en colectivas feministas, a nosotras nos pasó acá en Concepción que para el estallido tuvimos que empezar a autoformarnos respecto a nuestros derechos, por ejemplo, a la hora de ser detenidas. Y también en el camino nos dimos cuenta que mientras empezábamos a esta autoformación en el ensayo y error, de darnos cuenta, por ejemplo, que no podíamos ser desnudadas en las comisarías o que podíamos exigir que nos llevaran a un centro de salud a hacer un chequeo o distintas herramientas que podíamos usar al momento de ser detenidas. Empezamos también a darnos cuenta de que esta información de exigir estos derechos ante Carabineros empezó a hacer de que muchas compañeras, o sea, empezamos a disminuir, por ejemplo, los controles de detención y también empezamos a disminuir las formalizaciones a las compañeras que eran detenidas porque ya tenían otras herramientas. Entonces creo que la educación ciudadana también es súper importante porque la gente no sabe muchas veces que no te pueden dejar 12 horas en una comisaría y después soltarte, que nos pasó. O que no pueden llegar y desnudarte, o que tú puedes exigir que te hagan un chequeo médico, que hay cosas que tú puedes exigir, y que eso también detiene un poco el accionar de Carabineros cuando tú estás informada, porque cuando te sabís los derechos, los locos como que se paralizan. Entonces creo que es también importante esta falta de educación civil, por así decirlo, a la hora de que te detienen. Y a nosotros nos sirvió mucho darnos cuenta de que cuando tú le decías al Paco como, oye, quiero que una mujer me revise, o oye, quiero que me lleves a hacer un chequeo porque me golpearon, o exijo que mi abogada entre a verme al calabozo, cambiaba mucho la forma en los tratos y evitamos también que esta ola como de violencia sexual hacia las mujeres siguiera creciendo, porque en un inicio fue muy violento, pero cuando le dimos esa herramienta a las compañeras, esto empodera a la gente, pero también paraliza un poco la represión dentro, sobre todo, de los calabozos. Eso. Antes de volver a darle la palabra a Matías, quiero abrir también a comentarios
o preguntas de otros participantes? ¿Quién más quisiera también compartir su experiencia o contarnos su punto de vista? O tenga preguntas también. A veces este tema no es tan fácil porque hay mucho tecnicismo. O sea, no solo academicismo, también hay tecnicismo legal, cuando hablamos de la comisión de reparación, el maltrato de obra, etcétera, es un tema que también no siempre es abierto en el lenguaje. A mí me gustaría decir algo. Soy René, perdón, pero tengo muy mala señal, estoy sin cámara, me caigo. Bueno, decir primero que el mundo academicista, y con todo el respeto a la gente que está, se ha separado de la realidad. Yo lo dije por ahí. Es algo que a mí me ha dolido harto porque yo soy sobreviviente como ex niña de dictadura, y esta separación, tal como lo dijo la compañera anteriormente, de entregar herramientas, de entregar a la población que somos y hemos sido siempre los más vulnerados. Yo conozco la lengua, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo el compañero anteriormente. El 11 yo pude hacer algunas gestiones en el Barros Luco, donde estuvo el compañero con el nuevo estallido ocular. Entonces, les tiro un poco la pelota, por decirlo de una forma coloquial, a ustedes, de este volver a la raíz de la academia. O sea, la raíz de la academia es el otro, son los otros. Entonces yo creo que ahí deberíamos dialogar nuevamente y entregar las diversas sabidurías, tanto de nuestros pobladores, que siempre hemos sido vulnerados. Para nosotros la represión no paró en el 90, nunca ha parado. Se ve explícitamente en la lengua, o sea, hay una intervención terrible. Entonces, eso me gustaría decir. Muchas gracias, René. Vamos a quedarnos con nosotros con la pelota rebotando y tomarla. Matías, no sé si hay alguien más. ¿Sí? Sí, bueno, a nosotros como fundación nos alegra que se haya instalado el concepto de refundación de Carabineros, porque da cuenta de la magnitud de la crisis, ¿no? Del entendimiento de la profundidad y de la amplitud de los ámbitos que debieran reformarse dentro de la institución policial. Pero también nos hacemos la misma pregunta que nos plantea Lucía. ¿Qué es lo que hay que refundar? ¿Y hacia dónde? Eso es lo más importante, ¿no? ¿Hacia dónde hay que refundar? Indudable, tal vez no haya que refundar el Orfeón de Carabineros, sea una división de Carabineros que cumpla con todos los estándares que nosotros esperamos que cumpla, ¿no? Y que genera un beneficio social hacia la población y hacia la sociedad. El tema es cuáles son los puntos, cuáles son los caracteres que hay que refundar. En nuestra opinión, el carácter militar, el carácter estratificado dentro de la organización de Carabineros debe refundarse, por ejemplo, ¿no? También así el control del orden público, ¿no? Como decía Lucía, y así lo demuestran también sus investigaciones, existe dulce y agraz con respecto al desempeño de Carabineros por parte de la población, de la ciudadanía, ¿no? Queremos Carabineros para que nos protejan, no para que nos repriman. Es esa dicotomía la cual hay que resolver cuando hablamos de refundación, ¿no? Dividir, por ejemplo, las policías, que haya una policía de tránsito, por ejemplo, que tenga cierta profesionalización, cierta formación, etcétera, diferenciada de otras funciones policiales. Carabineros es una policía gigante, por así llamarlo. Se estima que son 60.000 funcionarios y funcionarias, ¿no? Y tiene un sinnúmero de funciones,
¿no? Desde el resguardo de las policías, la prevención del delito, el resguardo del orden público, tienen un papel muy fundamental en el sistema judicial también, en coordinación con los juzgados de garantía, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de refundación de Carabineros, tenemos que identificar bien a qué ámbitos nos referimos, ¿no? Y ver también, entender de que Carabineros de Chile, aunque es una institución gigantesca, es un árbol dentro del bosque de la protección civil, que podríamos llamarlo, ¿no? Que va desde el 130, la CONAF, hasta el 149, Fono Familia, por ejemplo, por catalogarlo de alguna forma, ¿no? Y un cambio en un árbol de ese bosque tiene repercusiones en todo el sistema de protección civil. El proceso constituyente nos trae la posibilidad de repensar también el sistema de protección civil, ¿no? Que incluya bomberos, SAMU, etc. Eso por un lado. Y lo otro también es su implicancia en el sistema judicial. Por ejemplo, Carabineros cuenta con una división que es el Labocarp, que se dedica a peritajes forenses, ¿no? El sistema forense en Chile está dividido hoy en día. Hay división en Carabineros y división también en la Policía de Investigaciones. Eso también es posible de repensarlo cuando vemos el bosque de la protección civil, ¿no? Y esas son las cosas interesantes que hay que pensar, porque, como decía anteriormente, hay muchas divisiones de Carabineros que tal vez funcionan bien, o que tal vez solo presentan crisis de desempeño, por ejemplo, como el OS7 o el OS9, ¿no? Pero no presentan grandes problemas en términos de legitimidad, como sí lo presenta el control del orden público hoy en día. Entonces, cuando hablamos de refundación, es fundamental para separar, digamos, el trigo de la paja. ¿Qué divisiones son las que, y cuáles son las funciones de Carabineros que creemos que podría cumplir una policía civil, una policía de tránsito, por ejemplo, que en muchos países no portan armas, por ejemplo? No está justificado el porte de armas. ¿Y cuáles son las otras que indudablemente hay que refundar? Hay caracteres de la institución transversales que sería interesante refundar y muy necesarios. Por ejemplo, que haya un escalafón único y que de esa forma se pueda democratizar también la promoción de los cargos, ¿no? Que cualquier funcionario que entre a cualquier escuela dentro de la institución entre con la certeza de que en base a su desempeño y carrera profesional pueda llegar a ser general director en algún momento, y no necesariamente porque no haya tenido la posibilidad de pagar la escuela de oficiales como es hoy en día, pueda alcanzar dicho rango. Por ejemplo, en un proceso de democratización también dentro de la institución. Instituciones que por su carácter militar son no deliberantes. Hoy día, en el siglo XXI, ¿por qué necesitaríamos una institución no deliberante? ¿Se puede contener en la sociedad una institución con un carácter no deliberante hoy en día? Cuando apretamos 2 touch o 2 clics y podemos recibir y entregar información de todo el mundo. Súper, gracias Matías, y gracias a todos y todas por sus comentarios. Son unas palabras para ir cerrando y sacar tal vez las enseñanzas o las conclusiones a las que llegamos. Quería agradecerle a Lucía, pero ya se fue. Muy interesante, creo que a nivel de continuidad, creo que hay bastante acuerdo en que este es un problema de larga data, ¿no es cierto? Tal vez la principal diferencia es que ahora llegó a la capital, ¿no es cierto?, desde el sur o desde los márgenes o desde las poblaciones, ¿no es cierto?, que ha sido un problema constante, que no solamente está en Carabineros, sino que, como mencionaba Lucía también, una política que también ha criminalizado y un apoyo que, digamos, ha sentado al otro como un enemigo en determinados contextos. Y con respecto a las soluciones, creo que por un lado se escucha bastante fatalismo, ¿no es cierto? Por otro lado, la pregunta por reforma o refundación, el fatalismo, bueno, desde esta observación de las comisiones, de los cuoteos políticos,
Yo creo que, y acá tal vez la pregunta no es tanto por refundación o reformulación, sino por la profundidad. Yo creo que en el fondo, más allá de decir partamos de cero o tomemos lo que hay, el tema es que se necesitan cambios profundos. Yo creo que esa es como la conclusión a la que yo llego, más allá de esa distinción. La crisis de legitimidad, a mi entender, es una crisis grave, que si bien es claro lo que decía Lucía, yo creo que es súper importante destacarlo. No es lo mismo la policía como protectora que la policía como represora, y el vínculo que la ciudadanía tiene con Carabineros es muy variado, ¿no es cierto? No es lo mismo el vínculo con Carabineros en Las Condes que en La Legua, ¿no es cierto? Y la gente ha crecido con un vínculo donde la policía es el enemigo o es alguien que me puede proteger si es que vienen a robarme. Entonces, ese vínculo no siempre es un vínculo negativo, en cierto sentido hay que tener cuidado con no quitar en ciertos contextos también el vínculo de la protección, que para muchos sí es relevante en un contexto donde no tienen otras formas de protegerse, pero claramente el vínculo desde la represión, que es un vínculo que cada vez, digamos, que está muy asentado en muchos contextos, si pensamos en la Araucanía ni hablar, ¿no es cierto?, es un vínculo que evidentemente ha llevado a la crisis de legitimidad que hoy día tenemos, donde la gente ya no confía. Entonces ese es un problema muy de base, un problema que no podemos dejar pasar. Y bueno, y aquí solo unos comentarios con respecto a, bueno, ¿y cómo seguimos adelante con esto? Evidentemente desde la academia y varios y varias han comentado, y me parece sumamente pertinente. Yo creo que no es una pregunta que a la academia nos deje, nos diga, digamos, no importa, que es, ¿qué hacemos con esto? Digamos, creo que hablo por muchos y muchas en la academia que estamos frustrados por esta sensación de nos importan estos temas, cómo podemos hacer para incidir y para aportar, ¿no es cierto? Yo creo que este espacio, por ejemplo, es un intento de hacer eso, pero evidentemente falta mucho más, y como decía Alejandra, la idea ahí es tomar la pelota y avanzar en esa dirección. Yo creo que un tema de lo que decía Lucía con respecto al rol de la evidencia, yo creo que sí hay un aporte que hacemos y que podemos mejorar desde la academia, desde la sociedad civil, es generar evidencia que pueda ser utilizada para sustentar ciertas decisiones, siempre en diálogo y, digamos, buscando cómo hacer que esto llegue a las instancias que sean diálogo con la comunidad, ¿no es cierto? Eso no, algo que no podemos olvidar. Y siempre también buscando aumentar el vínculo con la realidad, que es algo que también es claramente necesario. Y por último, tocar el tema que mencionó, se me fue, Yoika, y que yo creo que tiene mucho sentido y es muy relevante, y de hecho nosotros hemos hecho algunos avances en esa materia que tiene que ver con la información. Yo creo que acá sí la academia, particularmente abogados y abogadas, ¿no es cierto?, que conocen los derechos humanos y que pueden hacer asesorías. Nosotros hemos armado algunos diálogos comunitarios donde hemos dicho, bueno, cuáles son los derechos que tienen las personas y cómo hacerlos valer. Una ciudadanía más informada, evidentemente, es una ciudadanía que puede enfrentar mejor distintas situaciones de represión, y yo creo que eso también es una tarea una tarea pendiente, ¿no es cierto? Que no solamente pensar desde, bueno, ¿qué puede hacer Carabineros o qué puede hacer, digamos, el Estado para reformular Carabineros?, sino también cómo podemos hacer una ciudadanía más, avanzar hacia una ciudadanía más empoderada, que pueda también poner los límites y conocer sus derechos, ¿no es cierto? Entonces, eso me parece que son los grandes temas. Creo que falta mucho por avanzar, y agradecemos a COES por esta instancia, y bueno, y a Matías, comentarios muy pertinentes y relevantes, y a Lucía, y a todos y todas que comentaron. Ojalá que podamos repetir esto a futuro, ojalá tal vez pensar más en ya intervenciones más específicas, porque creo que el diagnóstico está un poco claro, y muchas veces nos quedamos en este diagnóstico de decir, hay un problema, pero ahora, ¿qué hacemos?, ¿no es cierto? Entonces, tal vez podríamos generar un segundo diálogo con respecto a eso, ¿qué hacemos y cómo aportamos para generar una policía más democrática, más vinculada a la ciudadanía y evidentemente con menos violencia, ¿no es cierto? Así que eso, muchas gracias a todos. Yo también les quería dar las gracias por participar, y solo resaltar también que yo creo que también disminuir la brecha. La academia tenemos siempre una mirada hacia el Estado, hacia arriba, para la incidencia,
y ser capaces también de articular y sentirnos parte de manera horizontal con la sociedad civil. Yo creo que la academia en los últimos 20 años se convirtió en una especie de bisagra entre la sociedad civil y el Estado, así como con cierta autoridad o en cierto orden más asimétrico, y en realidad la academia es parte de la sociedad civil, no es parte del Estado. Entonces yo también creo que ahí hay que mirarnos como un espacio, en una mirada mucho más horizontal, y eso es parte de lo que nos toca, eso. Así que muchas gracias a todos y todas por participar, por estar acá, y nos quedamos con algunas tareas y desafíos. Gracias, Matías, también. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Chao a todos. Gracias, gracias. Chao, chao. Chao, que estén muy bien.